Imagina que estás en medio de una tormenta. El viento sopla con fuerza, la lluvia golpea con intensidad y todo a tu alrededor parece fuera de control. Sientes que el mundo entero conspira contra ti y que no hay salida. Ahora, imagina que, en lugar de luchar contra la tormenta, simplemente te detienes, respiras y la observas. No puedes detener el viento ni la lluvia, pero puedes elegir cómo enfrentarlo. En ese momento te das cuenta de que la verdadera batalla no está afuera, sino dentro de ti. Esto, en esencia, es el poder del estoicismo, una filosofía que ha resistido el paso del tiempo y ha sido la guía de grandes líderes, filósofos y personas que han enfrentado desafíos monumentales. Marco Aurelio, Epicteto y Séneca no vivieron en un mundo fácil. Sus vidas estuvieron llenas de conflictos, pérdidas y pruebas que habrían quebrantado a cualquiera. Sin embargo, ellos encontraron una manera de navegar por la vida con calma y fortaleza. ¿Cómo lo lograron? A través de hábitos que los ayudaron a resolver la mayoría de sus problemas antes de que siquiera pudieran afectarlos. Hoy en día vivimos en una era de distracciones constantes, problemas que parecen multiplicarse sin cesar y un estrés que se ha convertido en parte de la rutina. Nos preocupamos por lo que otros piensan, por lo que no tenemos, por el futuro incierto, por el pasado que no podemos cambiar. Y en esa lucha olvidamos lo más importante, nuestra capacidad de elegir cómo responder. La diferencia entre una vida llena de sufrimiento y una vida con propósito no está en lo que nos sucede, sino en cómo lo enfrentamos. En este video, exploraremos 12 hábitos estoicos que pueden ayudarte a resolver el 95% de los problemas que enfrentas. No se trata de eliminar todas las dificultades de la vida, porque eso es imposible, sino de desarrollar una mentalidad que te permita afrontarlas con sabiduría, calma y determinación. Cada uno de estos hábitos es una herramienta poderosa que puedes aplicar desde hoy mismo para transformar tu vida. Así que quédate hasta el final, porque lo que estás a punto de descubrir podría cambiar para siempre la forma en la que ves el mundo y a ti mismo. Controlar las emociones antes de que te controlen a ti. Inteligencia emocional estoica. Las emociones son una fuerza poderosa. Pueden elevarnos a la cima de la felicidad o sumergirnos en la desesperación en cuestión de segundos. Un solo comentario, una mirada, un contratiempo inesperado, y de repente perdemos el control. Nos dejamos arrastrar por la ira, el miedo, la ansiedad o la frustración sin detenernos a pensar en las consecuencias. Pero, ¿y si en lugar de ser esclavos de nuestras emociones, aprendiéramos a dominarlas? Los estoicos entendían que las emociones no son el problema, sino nuestra reacción ante ellas. Sentir miedo, enojo o tristeza es natural. Lo que realmente importa es lo que hacemos con esas emociones. ¿Las dejamos gobernarnos o tomamos el control? Marco Aurelio, emperador romano y uno de los más grandes exponentes del estoicismo, lo dijo de manera clara. Si te perturba algo externo, no es eso lo que te afecta, sino el juicio que emites sobre ello. Y puedes revocar ese juicio ahora mismo. Piensa en la última vez que perdiste los estribos. Tal vez alguien te trató con desprecio, tal vez recibiste una crítica injusta o simplemente tuviste un día difícil. En ese momento te dejaste llevar por la emoción del instante y reaccionaste sin pensar. Pero, ¿qué lograste con ello? ¿Solucionaste el problema o solo lo empeoraste? El secreto de la inteligencia emocional estoica no es reprimir las emociones, sino reconocerlas sin permitir que dicten nuestras acciones. Cuando sentimos ira, en lugar de explotarla contra los demás, podemos observarla como si fuéramos un espectador. En lugar de dejarnos dominar por la ansiedad, podemos preguntarnos, ¿este problema es tan grande como mi mente me hace creer? Los estoicos
practicaban un ejercicio mental conocido como premeditatio malorum, que consistía en imaginar posibles dificultades con antelación. Al hacerlo, cuando esos problemas llegaban, ya estaban preparados. No reaccionaban con pánico, sino con serenidad. Hoy puedes aplicar esta técnica preguntándote, ¿cómo reaccionaría un estoico en esta situación? Cada vez que sientas que una emoción te desborda, respira y recuerda, tienes el poder de elegir cómo reaccionar. No se trata de ignorar lo que sientes, sino de no permitir que esos sentimientos te dominen. Cuando dominas tus emociones, evitas tomar decisiones impulsivas, dices lo correcto en el momento adecuado y enfrentas los problemas con una mente clara. Y ese es el verdadero poder, no el de quien grita más fuerte o se deja arrastrar por la ira, sino el de quien mantiene la calma en medio del caos. 2. Aceptar lo que no puedes cambiar. No desperdiciar energía en lo incontrolable. Hay una verdad ineludible en la vida. No todo está bajo nuestro control. No podemos decidir cómo actuarán los demás, qué obstáculos aparecerán en nuestro camino, ni qué tragedias nos sorprenderán sin previo aviso. Sin embargo, muchas veces nos obsesionamos con tratar de cambiar lo que simplemente no está en nuestras manos. Nos preocupamos por el pasado, nos angustiamos por el futuro y desperdiciamos nuestra energía en resistir una realidad que no podemos modificar. Los estoicos comprendieron que esta lucha contra lo inevitable es la causa de gran parte de nuestro sufrimiento. Epicteto, un esclavo que se convirtió en uno de los más grandes filósofos estoicos, lo expresó de manera clara. No busques que los eventos sucedan como quieres que sucedan. Más bien, desea que sucedan como suceden y tu vida transcurrirá con tranquilidad. Imagina que estás atrapado en un embotellamiento. Puedes frustrarte, maldecir el tráfico y sentir cómo la rabia te consume. O puedes aceptar que no tienes control sobre la situación y aprovechar el tiempo para reflexionar, escuchar algo que te inspire o simplemente practicar la paciencia. El tráfico sigue siendo el mismo, pero tu experiencia cambia completamente dependiendo de cómo decidas enfrentarlo. Aceptar lo que no puedes cambiar no significa resignarte o rendirte, significa liberar tu mente de una batalla inútil y enfocarte en lo que sí puedes controlar, tu actitud, tus pensamientos y tus acciones. Es preguntarte, ¿puedo hacer algo para cambiar esto? Si la respuesta es sí, actúa. Si la respuesta es no, entonces suéltalo. Cuando aprendemos a hacer esta distinción, dejamos de gastar nuestra energía en lamentos y preocupaciones innecesarias. En lugar de resistir la realidad, la enfrentamos con serenidad y claridad. La verdadera libertad no es controlar el mundo exterior, sino aprender a controlar nuestra mente ante cualquier circunstancia. Piensa en cuánto estrés podrías evitar si aceptaras que no puedes cambiar a las personas, que el pasado ya quedó atrás y que el futuro siempre tendrá incertidumbre. Enfócate en lo que sí depende de ti y verás cómo el 95% de tus problemas desaparecen. Vivir con simplicidad y desapego. Dejar de depender de lo material o superficial. Vivimos en una sociedad que nos enseña que la felicidad está en acumular más dinero, más posesiones, más reconocimiento. Se nos dice que solo seremos verdaderamente felices cuando tengamos la casa perfecta, el coche de lujo, la última tecnología o la aprobación de los demás. Pero, ¿cuántas veces hemos conseguido algo que deseábamos y poco después sentimos que aún nos falta algo más? Los estoicos entendían que la verdadera felicidad no proviene de lo que tenemos, sino de lo que somos. Marco Aurelio, uno de los grandes emperadores filósofos, escribió en sus meditaciones: muy poco es necesario para una vida feliz. Todo está dentro de ti, en tu forma de pensar.
Cuando nos volvemos dependientes de lo material, nos atamos a una ilusión frágil. Perdemos la paz por cosas externas que pueden desaparecer en cualquier momento. Un empleo, una cuenta bancaria, la opinión de los demás. Y en ese apego, entregamos nuestra tranquilidad a factores que no controlamos. ¿De qué sirve tenerlo todo si seguimos sintiéndonos vacíos por dentro? El desapego no significa vivir en la pobreza ni rechazar lo material. Significa no estar encadenado a ello. Significa entender que el valor de nuestra vida no se mide por nuestras posesiones, sino por nuestra capacidad de ser felices con lo esencial. Los estoicos practicaban la simplicidad voluntaria. Séneca, un hombre inmensamente rico, solía dormir en el suelo y comer de forma austera de vez en cuando, para recordarse a sí mismo que podía vivir con poco y seguir siendo libre, no porque despreciara la riqueza, sino porque no quería depender de ella. Y si perdiéramos todo lo que tenemos, seguiríamos siendo nosotros mismos. Hoy estamos rodeados de distracciones y deseos superficiales que nos alejan de lo verdaderamente importante. Pero cuando practicamos el desapego, nos damos cuenta de que no necesitamos tanto para vivir bien. Nos volvemos más ligeros, menos preocupados y mucho más libres. La verdadera riqueza no es tener mucho, sino necesitar poco. Cuando dejamos de buscar la felicidad en lo externo y comenzamos a encontrarla en nuestra propia mente, nos damos cuenta de que ya lo teníamos todo. Practicar la gratitud a diario, transformar la perspectiva y encontrar paz interior. El mundo moderno nos ha condicionado a centrarnos en lo que nos falta. Siempre hay algo más que queremos, algo que creemos necesitar para ser felices. Vivimos comparándonos con los demás, deseando lo que tienen, enfocándonos en nuestras carencias en lugar de en nuestras bendiciones. Pero, ¿alguna vez te has detenido a pensar en todo lo que ya tienes? Los estoicos sabían que la clave para una vida tranquila no está en poseer más, sino en valorar lo que ya está presente en nuestra vida. Séneca, uno de los grandes filósofos estoicos, lo expresó claramente. No es feliz el que tiene más, sino el que necesita menos. La gratitud no es solo un sentimiento, es una forma de ver la vida. Es entender que incluso en los días difíciles hay algo por lo que podemos estar agradecidos. Es darnos cuenta de que lo que damos por sentado, un techo sobre nuestra cabeza, la comida en nuestra mesa, el aire que respiramos, es un lujo para muchos. Cuando practicamos la gratitud, nuestra perspectiva cambia. En lugar de enfocarnos en lo que nos falta, nos damos cuenta de lo afortunados que somos. En lugar de quejarnos, encontramos razones para sonreír. No porque ignoremos los problemas, sino porque aprendemos a verlos desde otra óptica. Los estoicos practicaban un ejercicio llamado memento mori, recordar que la vida es efímera. Reflexionaban sobre la fugacidad de todo, no para entristecerse, sino para valorar más cada instante. Cuando sabemos que nada es eterno, aprendemos a disfrutarlo más. Un simple café en la mañana, una conversación con un ser querido, el sol en nuestra piel, todo se convierte en un regalo. Si quieres encontrar paz interior, empieza por cambiar tu enfoque. Cada día, tómate un momento para agradecer algo, por pequeño que sea. Hazlo un hábito. Escribe 3 cosas por las que estés agradecido cada mañana o cada noche. Agradece incluso los desafíos, porque son los que te hacen crecer. Cuando vives con gratitud, la vida deja de ser una lucha constante por más y se convierte en una experiencia rica en significado. No necesitas que cambie tu realidad, solo necesitas cambiar la manera en que la ves. Tener una rutina de reflexión diaria, revisar errores y mejorar cada día. Uno de los hábitos más poderosos que enseñaban los estoicos era el de la autorreflexión diaria.
En un mundo lleno de distracciones, donde todo parece moverse a una velocidad vertiginosa, rara vez nos detenemos a pensar en nuestras acciones, en cómo hemos vivido el día y en qué podríamos mejorar. Sin embargo, sin este ejercicio de introspección, corremos el riesgo de repetir los mismos errores una y otra vez sin aprender nada de ellos. Séneca tenía la costumbre de revisar cada noche su día antes de dormir. Se hacía preguntas como: ¿qué hice bien hoy? ¿Dónde me equivoqué? ¿Cómo puedo hacerlo mejor mañana? Este ejercicio no era para castigarse, sino para mejorar. La verdadera sabiduría no viene de acumular conocimientos, sino de aplicarlos en nuestra vida diaria. Si no reflexionamos sobre nuestras acciones, seguimos viviendo en piloto automático, repitiendo los mismos hábitos negativos y cayendo en los mismos problemas. Pero si hacemos una pausa cada día para evaluar cómo actuamos, empezamos a notar patrones, corregimos nuestros errores y nos volvemos más conscientes de nuestras decisiones. Esta práctica también nos ayuda a desarrollar autodisciplina y control emocional. Nos permite darnos cuenta de cuando hemos reaccionado impulsivamente, cuando hemos permitido que el ego nos domine o cuando hemos dejado que la ira, el miedo o la pereza nos controlen. El estoicismo no busca la perfección, sino la mejora constante. No necesitas mucho tiempo para hacer esto. Dedica unos minutos cada noche para escribir en un diario o simplemente reflexionar en silencio. Pregúntate: ¿cómo manejé mis emociones hoy? ¿Actué de acuerdo con mis valores? ¿Cómo podría enfrentar mejor los desafíos del día siguiente? La vida es un proceso de aprendizaje y cada día es una oportunidad para ser un poco mejor que ayer. Si desarrollas el hábito de reflexionar sobre tus acciones, te convertirás en una persona más sabia, más fuerte y más consciente de ti mismo. No depender de la validación externa. Ser autosuficiente emocionalmente. Desde pequeños, aprendemos a buscar la aprobación de los demás. Nos enseñan que ser valorados, aceptados y admirados es sinónimo de éxito. Pasamos la vida tratando de encajar, de recibir elogios, de ser reconocidos. Sin embargo, cuanto más dependemos de la validación externa, más vulnerables nos volvemos. ¿Qué pasa cuando no obtenemos la aprobación que buscamos? ¿Quiénes somos cuando nadie nos está mirando? Los estoicos entendieron que basar nuestra felicidad en la opinión ajena es una trampa peligrosa. Epicteto lo explicó con claridad: si te preocupas demasiado por lo que piensan los demás, serás su prisionero. Cuando vivimos buscando la aprobación externa, le damos a otros el poder sobre nuestras emociones. Si nos elogian, nos sentimos bien. Si nos critican, nos derrumbamos. Nuestra autoestima se convierte en un reflejo de las opiniones ajenas, y esto nos hace inseguros e inestables. Pero la verdadera paz solo se encuentra cuando aprendemos a validarnos a nosotros mismos. Ser autosuficiente emocionalmente no significa ignorar a los demás o volverse indiferente. Significa comprender que el valor propio no depende de la aceptación externa. Significa actuar de acuerdo con nuestros principios, aunque no todos lo comprendan. No puedes controlar lo que piensen los demás, pero sí puedes controlar cómo te percibes a ti mismo. Imagina que pasas años tratando de complacer a todos. Cambias tu forma de ser, te esfuerzas por encajar, moldeas tu vida según las expectativas ajenas, y un día te das cuenta de que, en el proceso, te perdiste a ti mismo. La aprobación externa es efímera, pero tu relación contigo mismo es para toda la vida. El estoicismo nos enseña a mirar hacia adentro en lugar de afuera, a preguntarnos: ¿estoy actuando de acuerdo con mis valores? ¿Me respeto a mí mismo sin importar lo que otros piensen? ¿Mi felicidad depende de mi propia aprobación o de la de los demás?
Cuando dejamos de buscar validación constante, nos liberamos, nos volvemos más auténticos, más fuertes, más dueños de nuestra vida. Y lo más irónico es que, cuando dejas de necesitar la aprobación de los demás, es cuando realmente comienzan a respetarte. Seth, dominar el arte de la paciencia, no reaccionar impulsivamente a los problemas. Vivimos en una era de inmediatez. Queremos respuestas rápidas, soluciones instantáneas y resultados inmediatos. La impaciencia se ha convertido en un reflejo automático. Nos frustramos si un mensaje no es respondido al instante, si el tráfico nos retrasa unos minutos o si no obtenemos lo que queremos cuando lo queremos. Pero, ¿cuántos errores se cometen por no saber esperar? ¿Cuántas decisiones impulsivas han llevado a arrepentimientos que pudieron evitarse con un poco de paciencia? Los estoicos sabían que la paciencia no es solo una virtud, sino una habilidad fundamental para la vida. Epicteto decía, no es lo que nos sucede lo que nos daña, sino nuestra reacción a ello. Cuando reaccionamos sin pensar, dejamos que nuestras emociones dicten nuestro comportamiento. La ira nos hace decir cosas que después lamentamos. La ansiedad nos hace tomar decisiones apresuradas. La frustración nos lleva a abandonar demasiado pronto. Pero si cultivamos la paciencia, aprendemos a observar antes de actuar, a pensar antes de hablar y a resistir antes de rendirnos. La paciencia nos da claridad, nos permite ver la realidad tal como es, sin distorsiones emocionales. Nos ayuda a tomar mejores decisiones, a evitar conflictos innecesarios y a enfrentar los problemas con una mente serena. Marco Aurelio lo expresaba de manera simple pero profunda. Si algo externo te causa perturbación, no es eso lo que te afecta, sino la opinión que tienes sobre ello. Enfrentar la vida con paciencia no significa resignarse o quedarse de brazos cruzados. Significa aprender a tolerar la incomodidad sin desesperarse, a confiar en el proceso sin necesidad de resultados inmediatos y a mantener la calma incluso en medio del caos. ¿Cómo cultivar la paciencia? Respira antes de reaccionar. Cuando sientas que la ira, la ansiedad o la frustración se apoderan de ti, haz una pausa. Respira profundo. Date unos segundos antes de responder o actuar. Ese pequeño momento de reflexión puede marcar la diferencia entre una reacción impulsiva y una respuesta sabia. Cambia tu perspectiva sobre los problemas. En lugar de ver los obstáculos como interrupciones, míralos como oportunidades para fortalecer tu carácter. Cada momento difícil es una prueba de tu capacidad para mantener la calma. Aprende a esperar. No todo tiene que resolverse de inmediato. La paciencia es la clave para el éxito a largo plazo. Grandes logros requieren tiempo, esfuerzo y perseverancia. Aceptar que algunas cosas toman tiempo reduce la ansiedad y aumenta la resiliencia. No permitas que las emociones controlen tu vida. La ira y la frustración nublan la mente. Cuando enfrentes una situación difícil, en lugar de reaccionar impulsivamente, pregúntate, ¿cómo respondería alguien con sabiduría y control? La paciencia no es solo una forma de enfrentar los problemas, es una manera de vivir con mayor paz y equilibrio. En un mundo que empuja a la reacción inmediata, el verdadero poder está en quienes saben esperar, observar y actuar con calma. Tomar decisiones basadas en la razón, no en la emoción. Aplicar la lógica en situaciones difíciles. Las emociones son una parte intrínseca de nuestra naturaleza humana. Nos conectan con el mundo, nos permiten experimentar los altibajos de la vida y nos ayudan a relacionarnos con los demás. Sin embargo, las emociones, por más valiosas que sean, también tienen un lado oscuro. Nos arrastran hacia decisiones impulsivas, nos nublan el juicio y nos hacen reaccionar sin pensar en las consecuencias. La rabia, el miedo, la tristeza, la ansiedad
Cuando estos sentimientos son fuertes, tienden a controlar nuestras acciones. La impulsividad que surge del exceso de emoción puede ser destructiva, creando distanciamiento en nuestras relaciones, pérdidas de oportunidades e incluso el arrepentimiento de decisiones que no hemos pensado con claridad. Es en estos momentos cuando el estoicismo nos ofrece una guía fundamental: tomar decisiones basadas en la razón, no en las emociones. Los filósofos estoicos, como Marco Aurelio y Séneca, nos enseñaban que, aunque las emociones son inevitables, tenemos el poder de elegir cómo responder a ellas. La razón es nuestra herramienta más poderosa cuando nos enfrentamos a los desafíos de la vida. No se trata de suprimir nuestras emociones, sino de observarlas, comprenderlas y, lo más importante, no dejar que nos controlen. La razón nos permite distanciarnos de la situación emocional y ver las cosas con una perspectiva más amplia. No reaccionamos con furia ante una crítica, ni actuamos por pánico ante lo desconocido, ni tomamos decisiones precipitadas cuando estamos sumidos en la tristeza. La razón nos ayuda a enfocar nuestra energía en lo que realmente importa y tomar decisiones con calma y claridad. La impulsividad nunca trae consigo la paz ni la claridad. Cuando actuamos bajo la influencia de una emoción poderosa, como la ira o el miedo, nuestras decisiones suelen ser rápidas, pero carecen de profundidad. Nos centramos en la satisfacción inmediata y dejamos de lado las consecuencias a largo plazo. Por ejemplo, cuando alguien nos provoca y nos sentimos enfadados, nuestra tendencia natural es responder de inmediato, buscando justicia o venganza. Sin embargo, las reacciones impulsivas solo perpetúan el ciclo de conflicto y rara vez traen consigo una resolución real. Cuando respondemos con razonamiento y calma, tenemos más posibilidades de manejar la situación con dignidad y encontrar una solución que realmente beneficie nuestra paz mental y nuestras relaciones. La razón, en cambio, nos da espacio para reflexionar antes de actuar. Es un ejercicio de autocontrol que nos permite ver las situaciones desde una distancia emocional y tomar decisiones fundamentadas. Un ejemplo práctico de esto es el enfoque que los estoicos aplicaban al dolor emocional. En lugar de reaccionar de manera visceral ante una pérdida, un fracaso o un ataque, ellos se detenían a reflexionar sobre el evento y su verdadera naturaleza. Epicteto lo expresó con claridad al decir que no son las cosas las que nos perturban, sino nuestra opinión sobre ellas. Este entendimiento les permitía ver los eventos de manera objetiva, sin permitir que sus emociones distorsionaran la realidad. Para aplicar la lógica y la razón en situaciones difíciles, debemos tener la habilidad de hacer una pausa antes de actuar. Cuando sientas que una emoción intensa surge en ti, ya sea ira, frustración o miedo, tómate un momento para respirar profundamente y darte un espacio mental. Este breve intervalo puede ser todo lo que necesitas para evitar tomar decisiones impulsivas que luego podrías lamentar. No se trata de ignorar la emoción, sino de darle el espacio adecuado para que puedas ver la situación con claridad antes de reaccionar. Una de las mejores formas de aplicar la razón es cuestionar nuestras respuestas emocionales. Pregúntate, ¿realmente este problema es tan grave como lo siento ahora? Muchas veces, nuestras emociones amplifican los problemas y los hacen parecer más grandes de lo que son en realidad. Al adoptar una postura racional, podemos evaluar la situación objetivamente y medir su impacto real en nuestra vida. La razón nos permite analizar las consecuencias de nuestras acciones y cómo afectan no solo a nosotros, sino a los demás. De esta forma, nuestras decisiones no se basan en una reacción momentánea, sino en una evaluación profunda. Además, los estoicos nos enseñaban a ver los problemas como oportunidades, no como amenazas. Cada desafío
es una oportunidad de crecimiento personal y solo podemos aprovecharlo si somos capaces de mantener una mente clara. Si nos dejamos llevar por el miedo o la frustración, estamos cerrando la puerta al aprendizaje. Por el contrario, si usamos la lógica para entender el problema, podemos encontrar soluciones más efectivas y racionales. Por ejemplo, en vez de abandonar un proyecto o una relación porque algo salió mal, podemos analizar qué se puede aprender de esa experiencia y cómo mejorar en el futuro. Para fortalecer esta práctica, podemos adoptar la visión de un tercero. Este es un ejercicio poderoso en el que nos imaginamos que somos un observador externo de nuestra propia situación. Si un buen amigo o un ser querido estuviera en nuestra posición, ¿qué le aconsejaríamos? Este cambio de perspectiva puede ayudarnos a tomar decisiones más equilibradas y sabias, libres de las tensiones emocionales que podrían nublar nuestro juicio. Finalmente, un aspecto crucial de tomar decisiones basadas en la razón es aprender a aceptar lo que no podemos cambiar. Los estoicos enfatizaban que nuestra paz interior depende de nuestra capacidad para reconocer que no todo está bajo nuestro control. La razón nos ayuda a discernir entre lo que podemos influir y lo que debemos aceptar con serenidad. Este entendimiento nos da la libertad de soltar lo que no podemos modificar, lo que a su vez nos permite centrarnos en lo que sí podemos hacer, actuar de acuerdo con nuestros valores, mejorar nuestras decisiones y vivir de una manera más sabia y equilibrada. En resumen, la clave para tomar decisiones sabias es cultivar la capacidad de pensar con claridad antes de actuar. La razón nos permite actuar con mesura, sin ser arrastrados por las emociones del momento. Al hacer esto, no solo tomamos mejores decisiones, sino que también aprendemos a manejar la vida con mayor serenidad y control, sin permitir que nuestras emociones dicten nuestro destino. Ver cada obstáculo como una oportunidad, transformar los problemas en crecimiento personal. La vida está llena de obstáculos. A lo largo de nuestro camino, nos enfrentamos a dificultades inesperadas, a desafíos que nos parecen insuperables y a situaciones que nos hacen cuestionar nuestra capacidad de seguir adelante. En muchos casos, la reacción natural es ver estos obstáculos como algo negativo, como barreras que nos impiden alcanzar lo que deseamos. Nos frustramos, nos sentimos impotentes y a veces incluso nos rendimos. Pero los estoicos nos enseñan una perspectiva radicalmente diferente. Ver cada obstáculo como una oportunidad, como una ocasión para crecer, aprender y fortalecernos. Para los filósofos estoicos, el obstáculo no es algo que deba temerse ni evitarse, sino algo que se debe abrazar como una parte natural del proceso de la vida. Es a través de las dificultades donde descubrimos nuestro verdadero potencial. Como decía el estoico Epicteto, lo que perturba al hombre no son las cosas, sino los juicios que hace sobre las cosas. Cuando nos enfrentamos a un problema, la forma en que elegimos percibirlo y abordarlo determina si este será un freno o una oportunidad de crecimiento. La clave está en cómo respondemos a la adversidad. Cuando miramos los obstáculos con una mentalidad negativa, vemos barreras. Sin embargo, cuando adoptamos una perspectiva estoica, vemos cada desafío como una oportunidad de crecimiento personal, un espacio donde podemos aprender algo nuevo sobre nosotros mismos, nuestras capacidades y nuestros valores. Los obstáculos nos brindan la oportunidad de fortalecer nuestras virtudes, como la paciencia, la resiliencia, la fortaleza y la sabiduría. En lugar de caer en la desesperación, los estoicos nos enseñan a aprovechar las dificultades para trabajar en nuestra disciplina, nuestra autocomprensión y nuestra capacidad de adaptación. Un ejemplo claro de esta filosofía se encuentra en la forma en que los estoicos enfrentaban el dolor y la adversidad. En lugar de ver el sufrimiento como un castigo o una carga,
Lo veían como un maestro que les enseñaba lecciones vitales. Cada desafío es una prueba de nuestro carácter, una oportunidad para evaluar nuestra capacidad de mantener la calma, actuar con sensatez y tomar decisiones sabias incluso en medio de la tormenta. Marco Aurelio, en sus meditaciones, escribía sobre cómo usar la adversidad para crecer. Lo que es perjudicial para el ser está destinado a servirlo. Transformar los problemas en crecimiento personal. Reformular la situación. La forma en que interpretamos un problema determina cómo lo afrontamos. Si nos enfrentamos a una dificultad, como una pérdida, un fracaso o una crítica, en lugar de ver el problema como un obstáculo insuperable, podemos preguntarnos, ¿qué puedo aprender de esta situación? ¿Qué habilidades puedo desarrollar al enfrentar este desafío? Esta reformulación nos permite ver el obstáculo no como una amenaza, sino como una oportunidad para crecer. Desarrollar resiliencia. La resiliencia no se trata de evitar los problemas, sino de cómo nos recuperamos después de enfrentarlos. Cuando un obstáculo nos derrumba, la resiliencia nos da la fuerza para levantarnos, aprender de la experiencia y seguir adelante con más determinación. La resiliencia no se forja en momentos de calma, sino en medio de la adversidad, al ver los obstáculos como oportunidades de crecimiento. Entrenamos nuestra mente para adaptarse, evolucionar y salir más fuertes. Aceptar lo que no podemos cambiar. La vida está llena de situaciones fuera de nuestro control, como la enfermedad, la muerte o la pérdida de una oportunidad. La aceptación no significa resignación, sino reconocer que hay aspectos de la vida que no podemos cambiar y aprender a actuar con sabiduría dentro de esas limitaciones. A través de esta aceptación, los obstáculos que antes parecían insuperables se convierten en lecciones para practicar el desapego y la serenidad. Convertir los fracasos en lecciones. En lugar de ver el fracaso como un fin, los estoicos nos animan a verlo como una parte del proceso. Cada fracaso es una oportunidad para evaluar qué salió mal, identificar qué se puede mejorar y aplicar ese conocimiento para seguir adelante. Esta mentalidad transforma el fracaso en una herramienta de crecimiento personal. Desarrollar una mentalidad de aprendiz. Los obstáculos, aunque dolorosos, son un campo fértil para el aprendizaje. Adoptar una mentalidad de aprendiz frente a las dificultades nos permite acercarnos a cada problema con curiosidad y disposición a aprender. Cada dificultad se convierte en una escuela de sabiduría, una lección que nos prepara para manejar situaciones aún más complejas en el futuro. La importancia del enfoque estoico en la adversidad. La vida no es fácil y los obstáculos son inevitables. Pero los estoicos no los ven como algo a evitar, sino como una oportunidad para demostrar su fortaleza interior y su capacidad de crecimiento. Al enfrentar cada desafío con una mente abierta y dispuesta a aprender, convertimos los problemas en oportunidades, las dificultades en lecciones y la adversidad en un camino hacia la sabiduría. Este enfoque nos permite vivir con una mayor paz interior, sabiendo que, no importa lo que suceda, siempre podemos encontrar una manera de crecer a través de ello. Si adoptamos esta perspectiva en nuestra vida cotidiana, cada obstáculo se convierte en una posibilidad de cambio positivo, una oportunidad para fortalecernos y seguir adelante más sabios, más fuertes y más resilientes. No existe un problema tan grande que no pueda enseñarnos algo valioso. Y es en la adversidad donde realmente podemos medir nuestro crecimiento como seres humanos, tomando cada desafío como una oportunidad de transformación personal. 10. No desperdiciar energía en la queja. Enfocarse en soluciones en lugar de lamentaciones. En la vida, todos nos enfrentamos a momentos de frustración, dificultad y decepción. Es fácil dejarse llevar por la emoción del momento,
Y en esos momentos, las quejas pueden parecer una válvula de escape natural. Nos quejamos de lo que no tenemos, de las injusticias que percibimos, de las personas que nos han hecho daño, de los problemas que parecen interminables. Sin embargo, el estoicismo nos enseña una lección fundamental: quejarse no resuelve nada. De hecho, en lugar de aliviar nuestro sufrimiento, solo lo perpetúa, drenando nuestra energía y enfocándonos en lo negativo en lugar de en las soluciones. Cuando nos quejamos, en realidad estamos gastando una valiosa cantidad de energía mental y emocional en algo que no podemos cambiar. La queja nos arrastra a un círculo vicioso de insatisfacción y pesimismo. Al enfocarnos en lo que no está bien, dejamos de ver las oportunidades de mejora y crecimiento. En lugar de movernos hacia soluciones constructivas, quedamos atrapados en una espiral de lamentaciones que no solo nos afecta a nosotros, sino que también influye en quienes nos rodean. Las personas que se quejan constantemente crean un ambiente cargado de negatividad, lo que hace aún más difícil encontrar una salida a los problemas. El peligro de la queja constante. La queja constante puede convertirse en una forma de evitar la responsabilidad. Cuando nos quejamos, delegamos en los demás, en las circunstancias o en el destino, la culpa de nuestras dificultades. Esto nos impide ver que somos los principales arquitectos de nuestra propia vida. El estoicismo nos recuerda que no podemos controlar todo lo que sucede a nuestro alrededor, pero sí podemos controlar cómo respondemos a ello. Si permitimos que la queja se apodere de nosotros, cedemos el control a las circunstancias y dejamos de ser actores activos en nuestra propia vida. Además, las quejas no solo nos restan energía, sino que nos desconectan de nuestra capacidad de encontrar soluciones. Al enfocarnos en lo que no funciona, tendemos a perder de vista las alternativas y las oportunidades para mejorar. Cuando vivimos en un estado constante de queja, nuestra mente se bloquea y perdemos la perspectiva que nos permitiría abordar los problemas de una manera creativa y proactiva. La queja nos hace creer que no hay salida, que no hay alternativas, y así nos quedamos estancados en el problema, sin avanzar. La filosofía estoica y la acción constructiva. En lugar de quejarnos, los estoicos nos invitan a enfocarnos en lo que podemos controlar, nuestras propias respuestas y nuestras acciones. Como nos enseña Epicteto, no es lo que te sucede, sino cómo reaccionas lo que importa. En lugar de lamentarnos por lo que no podemos cambiar, debemos centrarnos en lo que sí podemos hacer para mejorar la situación. La acción es el antídoto contra la queja. Al tomar decisiones activas, por pequeñas que sean, para cambiar lo que podemos, damos un paso hacia la solución del problema. Por ejemplo, si estamos atravesando una crisis personal, en lugar de quedarnos atrapados en la tristeza o la frustración, podemos preguntarnos, ¿qué puedo hacer ahora para mejorar esta situación? Tomar una acción, por pequeña que sea, puede cambiar nuestra perspectiva y hacernos sentir que estamos en control de nuestra vida, incluso cuando las circunstancias no son favorables. Si estamos insatisfechos con nuestro trabajo, en lugar de quejarnos de las injusticias, podemos buscar formas de mejorar nuestras habilidades, explorar nuevas oportunidades o incluso cambiar nuestra mentalidad para encontrar aspectos positivos en lo que hacemos. La clave está en no quedarnos estancados en lo negativo, sino en movernos hacia soluciones activas, transformar la queja en gratitud y acción. El primer paso para dejar de quejarse y empezar a enfocarnos en soluciones es adoptar una mentalidad de gratitud. Cuando nos centramos en lo que ya tenemos, en lugar de lo que nos falta, nuestra perspectiva cambia radicalmente. Cada vez que sintamos la tentación de quejarnos, podemos hacer una pausa y reflexionar sobre lo que sí tenemos, por pequeño que sea el aspecto positivo en nuestra vida.
Esta práctica nos devuelve la energía, nos hace conscientes de lo que podemos valorar y, lo más importante, nos enfoca en lo que podemos controlar. Otro paso fundamental es la toma de responsabilidad. Cuando dejamos de culpar a las circunstancias o a otras personas por nuestros problemas, recuperamos nuestro poder personal. La queja nos hace sentir víctimas, mientras que la acción nos convierte en protagonistas de nuestra propia vida. Aceptar la responsabilidad nos permite hacer algo al respecto, y cada paso que demos nos acerca más a la solución. El poder de la actitud proactiva. Los estoicos no veían los problemas como obstáculos insuperables, sino como retos que forman parte de la naturaleza de la vida. Cada reto es una oportunidad para aplicar nuestras virtudes: paciencia, autocontrol, resiliencia, valentía. En lugar de quejarnos, podemos preguntarnos: ¿cómo puedo superar este reto? El acto de enfocarnos en soluciones nos ayuda a desarrollar nuestra fortaleza interior, nuestra capacidad para manejar la adversidad y nuestra habilidad para encontrar respuestas, incluso en los momentos más difíciles. Al adoptar una actitud proactiva, tomamos control sobre nuestra vida y dejamos de ser espectadores pasivos. La queja nos debilita, mientras que la acción nos fortalece. Cuando dejamos de quejarnos y comenzamos a actuar, nuestra energía se redirige hacia la solución de problemas. Cada pequeña acción nos acerca a la transformación personal, y cada vez que resolvemos un problema, nos sentimos más fuertes, más capaces y más en paz con nosotros mismos. 11. Aceptar la impermanencia de la vida. No aferrarse a lo efímero. Uno de los principios más profundos que los estoicos nos enseñan es la impermanencia de la vida. Todo lo que existe en este mundo está destinado a cambiar, a desvanecerse y a pasar. Desde las estaciones del año que nacen, florecen y luego se disipan, hasta las personas, los trabajos, las riquezas e incluso nuestras propias emociones y pensamientos. Nada permanece igual. Esta es una verdad fundamental que, aunque a veces nos resulte incómoda, es crucial para vivir con paz interior. Aceptar la impermanencia no significa resignarnos ni vivir en constante tristeza, sino entender que todo lo que experimentamos es parte de un ciclo natural de comienzo y fin. El deseo de aferrarnos a lo que amamos, a lo que tenemos o incluso a lo que somos es algo completamente humano. Queremos que las cosas permanezcan igual porque tememos la pérdida, pero el problema con esto es que la naturaleza misma de la vida es el cambio, y al resistirnos a esta realidad, creamos sufrimiento innecesario. Nos aferramos a relaciones que ya no nos sirven, a trabajos que nos hacen infelices, a momentos que se desvanecen con el tiempo, y al hacerlo, nos olvidamos de disfrutar plenamente el presente. El sufrimiento del apego. Cuando nos aferramos a lo efímero, ya sea a las personas, a los bienes materiales o a una forma de vida específica, experimentamos el sufrimiento del apego. Este sufrimiento no proviene del objeto al que estamos apegados, sino de nuestra resistencia a soltarlo cuando inevitablemente cambia o desaparece. Por ejemplo, muchas veces el miedo a perder algo o a alguien puede llevarnos a una ansiedad constante. Nos preocupamos por el futuro, por lo que puede suceder, y nos olvidamos de disfrutar lo que tenemos aquí y ahora. Pero lo cierto es que, cuanto más nos aferramos, más doloroso será cuando llegue el momento de la pérdida. Los estoicos nos invitan a practicar el desapego no porque no nos importe lo que nos rodea, sino porque entendemos que, en última instancia, no controlamos la permanencia de las cosas. La vida fluye, y nosotros debemos aprender a fluir con ella. Esta aceptación de la impermanencia nos libera del miedo y del sufrimiento, permitiéndonos vivir de manera más auténtica y apreciando las experiencias tal como son, sin la necesidad de aferrarnos a ellas.
la enseñanza de los estoicos sobre la impermanencia. Uno de los principios centrales del estoicismo es entender que el cambio es inevitable y forma parte de la naturaleza de las cosas. Marco Aurelio, uno de los filósofos más conocidos de esta escuela, nos recuerda en sus meditaciones que todo lo que está vivo está destinado a cambiar y lo que está muerto ya ha pasado. Por lo tanto, debemos aprender a aceptar la naturaleza efímera de la vida con serenidad. Esta aceptación no es una resignación pasiva, sino una liberación activa del apego que nos limita. El filósofo Séneca también escribió sobre la importancia de aceptar la mortalidad y el cambio. En su obra Sobre la brevedad de la vida, Séneca nos anima a vivir cada día de manera plena, ya que nuestra existencia es limitada y si nos aferramos demasiado a las cosas materiales o a las situaciones transitorias, desperdiciamos nuestra capacidad de disfrutar lo que realmente importa. Lo único constante es el cambio, y nuestra capacidad para adaptarnos y aceptarlo nos permite vivir con mayor serenidad. El desapego no significa indiferencia. Aceptar la impermanencia de la vida no significa volverse indiferente a las personas o a los eventos que ocurren en nuestro camino. Al contrario, cuando aceptamos la transitoriedad de las cosas, aprendemos a valorarlas aún más profundamente, porque sabemos que no durarán para siempre. Cada momento se vuelve más precioso cuando somos conscientes de que es único y fugaz. En lugar de aferrarnos, podemos aprender a disfrutar de cada experiencia por lo que es, sin temor a perderla. Por ejemplo, si tenemos una relación valiosa con alguien, en lugar de vivir con el miedo constante a perderla, podemos apreciar el momento presente y la conexión que compartimos. El desapego no implica rechazar el amor o la amistad, sino apreciar a las personas sin necesidad de controlarlas o esperar que permanezcan a nuestro lado para siempre. Las personas son como nosotros, seres en constante cambio, y entender esto nos permite aceptar la impermanencia de las relaciones, disfrutarlas mientras duran y liberarnos del sufrimiento que produce el miedo a la pérdida. El desapego como libertad. Cuando realmente entendemos la impermanencia de la vida, somos más capaces de vivir con mayor libertad. El miedo al cambio y a la pérdida desaparece porque nos damos cuenta de que cada momento es un regalo y todo lo que poseemos es temporal. Esto no significa que dejemos de aspirar a tener cosas buenas o a establecer metas, sino que nuestro enfoque cambia. Ya no buscamos aferrarnos a lo que tenemos, sino que nos centramos en disfrutar lo que está presente en nuestras vidas con gratitud y aceptación. Al aceptar que todo en la vida es efímero, podemos liberarnos del peso de la preocupación constante. Sabemos que lo que hoy tenemos puede cambiar mañana, y eso nos da la capacidad de vivir con más ligereza y alegría. La vida se convierte en una serie de momentos que podemos experimentar plenamente, sin la carga de aferrarnos a ellos, sabiendo que cada uno tiene su ciclo natural de comienzo y fin. Aceptar la impermanencia es vivir con sabiduría. La aceptación de la impermanencia es una lección profundamente liberadora que los estoicos nos ofrecen para llevar una vida más plena y equilibrada. Nos invita a soltar el miedo al cambio y la pérdida y a vivir con gratitud y presencia en cada momento. Al liberarnos de la necesidad de aferrarnos a lo que es efímero, descubrimos una paz profunda y una mayor capacidad para disfrutar de las experiencias que la vida nos brinda, con todo su misterio y belleza. Aceptar la impermanencia es abrazar la vida tal como es, con todo su flujo natural, sin resistirse, sin miedo, solo con la capacidad de aprender, crecer y vivir intensamente cada paso del camino. 12. Vivir en el presente. No dejar que el pasado o el futuro dominen la mente.
Uno de los pilares fundamentales de la sabiduría estoica es la práctica de vivir en el presente. Los estoicos nos enseñan que nuestra mente es nuestro mayor aliado, pero también puede ser nuestra peor enemiga si dejamos que se enfoque demasiado en el pasado o el futuro. Es natural que nuestra mente tienda a divagar, y es común que nos perdamos en los recuerdos de lo que ya no podemos cambiar o nos preocupemos por lo que aún no ha llegado. Sin embargo, el verdadero poder radica en estar plenamente presentes en el momento que estamos viviendo. Cuando pasamos demasiado tiempo mirando atrás, reviviendo eventos pasados con arrepentimiento, culpa o nostalgia, nos estamos perdiendo lo que ocurre ahora. Igualmente, cuando vivimos constantemente preocupados por lo que sucederá en el futuro, nos sumimos en la ansiedad, la incertidumbre y el miedo. En ambas situaciones, perdemos el control sobre nuestro presente, que es lo único que realmente podemos vivir y manejar. El presente es lo único que podemos controlar. Los estoicos, especialmente figuras como Epicteto y Séneca, hacen énfasis en que solo el presente es nuestro dominio. No podemos cambiar el pasado, no podemos conocer el futuro con certeza, pero sí podemos decidir cómo respondemos al momento actual. De acuerdo con Epicteto, lo único que está bajo nuestro control son nuestras propias reacciones y juicios. Si decidimos enfocar nuestra energía en lo que está ocurriendo en este momento, encontramos el poder de la acción efectiva y significativa. Vivir en el presente nos permite actuar con claridad, sin la confusión que genera la carga emocional del pasado o la ansiedad por lo que vendrá. El aquí y ahora es donde se toman las decisiones que dan forma a nuestra vida. Cuando estamos presentes, podemos actuar con mayor eficacia, con conciencia y con un enfoque claro. El momento presente es donde reside nuestra libertad. El sufrimiento proviene del apego al pasado y del miedo al futuro. Una de las razones por las cuales los seres humanos a menudo se sienten atrapados es porque el pasado y el futuro ocupan demasiado espacio en nuestra mente. El pasado nos arrastra con sus recuerdos, muchas veces dolorosos o plenos de arrepentimientos que no podemos corregir. Pensamos en lo que hicimos mal, en las oportunidades que perdimos o en las personas que no logramos retener, sin darnos cuenta de que esos pensamientos no nos llevan a ningún lugar útil. Por otro lado, el futuro está lleno de incertidumbres, lo cual genera ansiedad. Nos preocupamos por lo que podría suceder. ¿Qué pasará con nuestra salud, nuestras relaciones, nuestras finanzas o incluso con el mundo en general? Pero la verdad es que el futuro es incierto y la mayoría de las cosas por las que nos preocupamos nunca suceden como lo imaginamos. Vivir constantemente con un pie en el pasado y el otro en el futuro nos impide disfrutar y aprovechar al máximo lo único real que tenemos, el ahora. Los estoicos nos recuerdan que, aunque el pasado y el futuro son parte de la vida, nuestra atención debe centrarse en lo que podemos hacer hoy. Al aprender a soltar el peso de los recuerdos y las preocupaciones, descubrimos una nueva sensación de libertad y paz interior. De hecho, muchos de los grandes sufrimientos humanos son autoimpuestos por nuestra tendencia a vivir fuera del presente. La importancia de la práctica de la atención plena, mindfulness. En la actualidad, el concepto de mindfulness o atención plena está estrechamente relacionado con la filosofía estoica. La atención plena implica estar completamente inmerso en lo que está sucediendo, sin juicio ni distracción. La idea es practicar la presencia de manera constante. Al comer, al caminar, al hablar con alguien o incluso al estar en momentos de soledad. Este estado de conciencia plena no solo nos ayuda a disfrutar más profundamente de cada experiencia, sino que también reduce el estrés y la ansiedad que a menudo provienen de la distracción mental.
Los estoicos no solo enseñaban sobre la importancia de la atención al presente, sino que también abogaban por la reflexión consciente, un espacio donde revisamos nuestros pensamientos y emociones sin ser arrastrados por ellos. Esto nos permite reconocer cuándo estamos atrapados en los recuerdos del pasado o en las proyecciones del futuro, y nos da la capacidad de redirigir nuestra energía hacia lo que realmente importa, el momento presente, el poder de la aceptación y la presencia. Uno de los mayores regalos que nos da la práctica de vivir en el presente es la capacidad de aceptar lo que es, tal como es. El presente es un reflejo de lo que hemos hecho hasta ahora, y todo lo que ocurre es una consecuencia natural de nuestras decisiones pasadas. Por lo tanto, en lugar de resistirnos a las circunstancias, podemos aceptarlas como parte de nuestro viaje. Esta aceptación no significa resignación, sino una disposición activa para abrazar lo que ocurre y actuar en consecuencia. Al aceptar el presente, dejamos de luchar contra él, lo que nos permite vivir con mayor paz y menos conflicto interno. La presencia como fuente de paz y claridad. Vivir en el presente también es clave para encontrar claridad mental y paz interior. Cuanto más presente estés, menos espacio habrá para las distracciones internas que nos sacan del camino. La paz no se encuentra en el mañana ni en lo que ya pasó, sino en la serenidad de aceptar y vivir plenamente cada momento que se nos presenta. Es en este estado de conciencia plena donde podemos encontrar el verdadero equilibrio emocional, ya que dejamos de reaccionar a los estímulos del entorno y comenzamos a responder desde un lugar de calma interior. Vivir en el presente es el camino hacia la sabiduría. La lección final de los estoicos sobre vivir en el presente es un recordatorio de que la verdadera sabiduría radica en no perder el momento que estamos viviendo. Al centrarnos en el ahora, liberamos nuestra mente de las tensiones que nos afectan por vivir en el pasado o preocuparnos por el futuro. Cuando nos enfocamos en lo que podemos controlar, tomamos decisiones más sabias, disfrutamos de la vida más plenamente y cultivamos una paz que no depende de las circunstancias externas. Vivir en el presente no solo es una herramienta para el bienestar emocional, sino también una vía para desarrollar una vida de plenitud y armonía interior. En la vida, los problemas y desafíos son inevitables, pero la sabiduría estoica nos ofrece herramientas poderosas para enfrentarlos con claridad y serenidad. Al adoptar hábitos como controlar nuestras emociones, vivir con simplicidad, practicar la gratitud diaria y centrarnos en el presente, podemos transformar nuestra forma de ver el mundo y nuestras reacciones ante lo que nos sucede. Los estoicos nos enseñan que, en lugar de dejar que las circunstancias nos controlen, podemos elegir cómo responder a ellas. La clave está en enfocar nuestra energía en lo que realmente importa, lo que podemos controlar, lo que está dentro de nosotros y aprender a soltar lo que no podemos cambiar. La moraleja de este viaje es clara. El poder de una vida más plena, serena y libre está en nuestras manos. Al cambiar nuestros hábitos y pensamientos, podemos no solo superar los desafíos de la vida, sino también encontrar un camino hacia la paz interior y el crecimiento personal. La vida es demasiado valiosa como para gastarla en preocupaciones innecesarias o en la lucha constante por lo incontrolable. Al vivir con más sabiduría y menos estrés, descubrimos que lo que realmente nos hace fuertes no es lo que nos ocurre, sino cómo elegimos enfrentarlo. Así que, al final, recuerda que cada hábito estoico es una oportunidad para vivir de manera más auténtica, más enfocada y más en paz contigo mismo y con el mundo que te rodea. La verdadera libertad está en aprender a vivir de acuerdo con estos principios y hacerlos parte de nuestra vida cotidiana. Gracias por haberme acompañado hasta aquí.
Si este contenido te ha sido de valor, te pido tu apoyo con tu suscripción y dándole un me gusta al video para continuar creando contenido de calidad. Hasta la próxima.